Annette Rosenberg desde joven fue muy soñadora y romántica. Ella quería creer fervientemente en que existía algo como el destino. Ese día específico en su juventud lo pensó: estamos destinados. Se dice que si una simple coincidencia se acepta como un evento inevitable, puede llegar a interpretarse erróneamente como destino. Si afirmamos que esto es verdad, entonces eso quiere decir que nunca existió ni siquiera una coincidencia entre ellos. Nunca hubo un nosotros. Capítulo 1. Aquella tarde, bajo un cielo turbio, Annette caminaba hacia la oficina del hombre que había destruido su vida. En sus manos temblorosas llevaba una carta. Su nombre de soltera estaba escrito en la cubierta, cuyo contenido era su propia biografía y fragmentos del pasado de su esposo. Era una información que le había costado mucho conseguir. Annette cruzó la puerta con el corazón encadenado a un mal presentimiento. Él estaba allí, absorto en sus documentos. La sombra de un hombre poderoso estaba borrando cualquier rastro del hombre que alguna vez amó. Extendió la carta, esperando, tal vez con la última chispa de esperanza, que él la tomara y la leyera. Pero Heiner ni siquiera levantó la mirada. Estoy ocupado, retírate. Su voz era fría y directa, haciendo que la impotencia rugiera en el pecho de Annette. Heiner, me ha costado mucho indagar en tu pasado. El pasado de Heiner era un abismo irreparable. Era la única verdad que Heiner se negaba a compartir. Su sola mención hizo que su sangre hirviera, porque ¿qué podría entender una dama de cuna de oro como ella de sufrimiento o dolor? Solo quiero entender por qué. ¿Por qué la persona que me amaba tanto cambió así? Dicen que los corazones pueden enfriarse, pero ¿no es esto ya demasiado? Sus palabras eran un lamento, pero también una súplica. Ella quería respuesta, no, más que eso, necesitaba confirmar lo que su alma se negaba a aceptar. Desde el principio, te acercaste a mí solo para usarme. El silencio pesó en la sala, pero lo que finalmente escuchó fue lo que terminó de romper su obstinado corazón. Sí, es verdad. No hubo vacilación, no hubo compasión. Heiner pronunció esas palabras con la certeza de que tarde o temprano ella lo descubriría. Annette sintió como la realidad la estrujaba sin piedad. Ya veo, debió ser agotador fingir que amabas a la hija de tu enemigo, susurró apenas capaz de sostenerse en pie. Años atrás, Annette creyó que Heiner era su destino. Su amor parecía perfecto, su mirada le juraba devoción, su tacto la hacía sentir la mujer más afortunada del mundo, pero todo fue un engaño. Desde el comienzo, ella no fue más que una pieza cuidadosamente colocada en el tablero de su esposo, un sacrificio necesario en un plan meticulosamente calculado. En el reino de Padania, la familia Rosenberg era un linaje intocable. Había sangre real corriendo en sus venas. Su padre, el marqués Dietrich, sobrino del rey y capitán del ejército, era el emblema de la vieja aristocracia. Heiner Valdemar, en cambio, era solo un subordinado. Sin embargo, era un comandante leal a su superior, o al menos eso es lo que todos creían. Después de 2 años de noviazgo, se casaron. Y la felicidad que Annette pensó que sería para siempre rápidamente llegó a su fin. La monarquía cayó bajo la furia del ejército revolucionario. El rey fue derrotado. El capitán Dietrich ejecutado sin miramientos. La madre de Annette, consumida por el miedo y la desesperación, terminó con su propia vida. Y en medio de los gritos de júbilo, alzándose victorioso sobre las ruinas de un imperio, estaba él, Heiner Valdemar, comandante en jefe de la revolución. Annette se aferró a la esperanza de que su amor sobreviviera a la traición, pero se equivocó. Heiner cambió. Ya no la miraba, ya no le hablaba y ya no la tocaba. Su existencia fue reducida a la nada. Y sin embargo, Annette se negó a creer de que todo había sido una farsa, pero el pueblo no se lo permitió. La mansión se convirtió en una prisión rodeada por el odio de aquellos que exigían justicia. Como la última descendiente del linaje real, era un recordatorio del pasado que debía ser erradicado. Una noble de sangre real, la hija consentida de un hombre que oprimió al pueblo. Una abominación. Encerrada en su jaula de oro, como todos le llamaban, Annette se preguntó qué había hecho para merecer ese castigo. Se aferró a la idea de que Heiner, en algún rincón de su alma, aún la amaba y vendría a consolarla. Pero entonces llegó la carta y con ella la verdad. Él nunca la amó. Nunca.
Odiaba en secreto a su padre, que lo entrenó como un espía, sometiéndolo a torturas y cosas inhumanas, y en su última misión muchos no sobrevivieron. Él solo tuvo suerte. En aquella época, Annette en su ignorancia lo felicitó por sacrificarse por el país, pero su padre estaba más que dispuesto a dejarlos morir como animales. Pero ella estaba ahí, rodeada de lujos conseguidos por todos sus compañeros caídos. Claro que no la amaba, la odiaba. Ella representaba todo lo que más quería destruir. Frente a él, con el alma desgarrada, hizo la única petición que aún le quedaba. «Quiero el divorcio», dijo firme al hombre que la traicionó, mirándolo fijamente a los ojos. Pero Heiner apenas sonrió. «No lo concedo». Fue una sentencia, una condena. «Mis padres están muertos, los nobles cayeron, eres el comandante del país, ¿qué más quieres de mí?». Su voz se quebró, ahogada en la desesperación. Heiner se puso de pie, sus ojos ardiendo con una furia oscura, preguntándose a dónde quiere ir esta mujer que no tiene nada, a dónde quiere irse a intentar ser feliz. «Sigues exigiendo como la noble que eres», murmuró con desprecio, sujetándola con fuerza del rostro. «No tienes derecho a ser feliz. Vas a ser miserable a mi lado por el resto de tu vida». Su aliento rozó su rostro y Annette temblaba ante su agarre. En ese instante, Annette entendió. La venganza de Heiner Valdemar apenas estaba comenzando.